Ahí está. Para mañana recuerden que vamos a realizar este cambio de horario. No nos vamos a encontrar a las 5:30, sino que nos vamos a encontrar a las 7:30 para tener la clase compartida con... No la escucho, profe, no sé si soy yo. No, no se escucha. Acá estoy. Acá estoy de nuevo, me caí. Bueno, va a estar medio complicada la clase. Les decía que mañana nos vamos a encontrar a las 7:30. No se conecten a las 5:30 porque no voy a estar conectada. Tenemos el espacio compartido con estadística y nos vamos a dedicar a la encuesta. ¿Sí? ¿Pudieron hacerla a la encuesta? ¿Se la pudieron autoadministrar para ver si hay que modificar algo o todavía no? No, todavía no, esta noche la hago yo. Bueno, eso y quienes no lo hayan hecho todavía, tómense en el tiempo, ¿sí? Así ven más o menos cuánto tarda la administración. Si son 3 Dale. minutos, 5 minutos, así ya semana que viene también se tienen que armar el speech para ir a los cursos y, bueno, y informar acerca del trabajo que se va a hacer. Estaría bueno tener más tiempo, pero bueno, el año que viene lo vamos a hacer diferente, porque la propuesta es re interesante, pero bueno, no tenemos como mucho tiempo. Bien, dicho esto, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que quieran hacer o iniciamos ya con el desarrollo del eje número 3? ¿Ah? Bueno, vamos a empezar. El eje número 3, vamos a hablar acerca de las pedagogías críticas y la educación para la transformación social. Y vamos a tomar como referente a Paulo Freire. ¿Lo conocen a Freire? ¿Lo han sentido nombrar? Es un gran referente. Sí, lo hemos escuchado. Sí, seguramente ustedes sí en la formación. ¿El resto? Yo no, profe. No, bueno, la verdad que Freire, bueno, fue en realidad, pues ya falleció, un pedagogo brasileño, que fue un gran referente, chicos, para la educación popular, sobre todo en América Latina, porque es de Brasil, y es uno de los referentes más importantes de Latinoamérica, me atrevería a decir. Él la causa de él estaba bastante comprometida con los sectores desfavorecidos, a los que él llamaba oprimidos. De hecho, bueno, hizo un montón de libros, La pedagogía del oprimido, ya lo vamos a ir viendo. No sé, es un referente con el cual yo comulgo demasiado, a lo mejor no debería decirlo, pero me parece como que las ideas de él, cuando las pensó y las implementó, son como un dejo de esperanza, ¿no? Que no todo está perdido y que la educación se puede reinventar. Janet, ¿vos qué recordás de Freire? Digo porque, bueno, para hacerlo como más ameno. Después vamos a ver un video. No sé si me acuerdo mucho. No, pero lo que te quedó, algo te quedó de ese referente, porque realmente su pedagogía fue fue transformadora la pedagogía crítica, porque justamente invitaba a criticar, o sea, poder pensar de manera crítica los sistemas de opresión. ¿No hablaba del constructivismo, profe? Bueno, él fue un pilar sí, él fue un pilar para poder pensar la educación desde otro lugar, ¿no? Desde poder construir el conocimiento. Muy bien, Briana. Él hizo un trabajo muy fuerte, como les dije, en América Latina, bueno, empezó obviamente en Brasil, y ¿cuál era la idea principal de Freire? Ahora yo después les busqué un video que es re lindo y súper completo y es fácil de escuchar. Pero él cuestionaba fuertemente lo que eran los modelos educativos tradicionales. ¿Cuáles eran los modelos educativos tradicionales? Los de antes. Estaban caracterizados de qué manera. Que eran muy rígidos. Rígidos, y la figura del docente, ¿cómo era? Autoritaria. Claro, y aparte era de legitimación, o sea, era el poseedor indiscutible, incuestionable de todos los conocimientos. O sea, el docente no se lo cuestionaba en absoluto.
A lo mejor podía decir cualquier cosa o adoctrinar o cometer abusos de poder, por decirlo de alguna manera, y sin embargo, bueno, era el modelo educativo tradicional que estaba vigente. ¿No es el que decía que enseñar, o sea, educar es enseñar a pensar? Sí, y aparte él habla de la pedagogía del amor, no solamente enseñar a pensar, sino enseñar a sentir. Él habla de la pedagogía humanizadora, ¿no? Esto de que no debería haber diferencias entre los seres humanos y que la independencia te la va a dar la capacidad de la libertad, porque él habla en términos de libertad, la emancipación, digamos, la ruptura con los ideales, con el poder. Él sí decía, al igual que Passerón, que Bourdieu, bueno, y Althusser también, que la escuela era reproductora de las relaciones de dominación y desigualdad, ¿no? Pero él no se quedaba con ese discurso, por eso fue muy revelador y transformador para la época, porque él decía, sí, la escuela reproduce relaciones de desigualdad, es una realidad, pero esas desigualdades, él ponía un vejo como de esperanza, decía, se pueden transformar. Por eso él también decía que la educación no era neutral, o sea, y hablaba, y miren qué interesante, que la educación, o sea, toda práctica educativa, decía él, es política. ¿Y por qué creen que decía eso? ¿Ustedes están de acuerdo que toda práctica educativa tiene una dimensión política? ¿Qué creen? Para mí sí, porque todo viene de una bajada del Estado, los contenidos que se dan, todo. Exactamente, en palabras de Freire, ¿no? La escuela, ¿qué hace? Transmite valores, ¿no? Eso ya lo sabemos, transmite conocimientos, transmite valores, pero también transmite formas de pensar. Y que ese pensamiento, que lo vimos con Passerón y con Bourdieu, chicos, ¿a qué responde Claro, esa forma de pensar? Los vemos La que hace. como naturales, pero que están impuestos. ¿Y por quiénes están impuestos? Por el Esas poder, formas de por el pensar. Estado. Bueno, pero supongamos que en el grupo clase, ¿no? Por una Está teoría dominante. exactamente, por lo que piensa la mayoría, ¿o no? Y él decía que las formas de pensar tienen que ser respetuosas de la culturalidad. Piensen que él alfabetizaba, por ejemplo, en las favelas, ¿no? Para que ustedes se den una idea. Entonces, En las villas sería en algo las así. villas, claro, en las villas. Imagínense ustedes los sectores de vulnerabilidad. Ahora lo van a ver en el video, donde él apostaba que era ahí donde había que hacer políticas de transformación, ¿no? Y era uno de los, a lo que él apostaba era la alfabetización. ¿Mm? Por eso él fue el referente de las pedagogías críticas. Yo les invito a que ustedes vayan tomando así como notas de las palabras claves, porque, por ejemplo, pedagogías críticas es una palabra clave. Nosotros no podemos hablar de Freire sin hablar de la pedagogía crítica, por ejemplo. Así que invito a que escriban esa palabra para que después la puedan agregar al esquema, que van a después, para que les quede completo. Y él decía, bueno, las pedagogías críticas sostienen a la educación, por supuesto, pero pueden tomar dos caminos. Y fíjense en cómo se unen con las ideas de Bourdieu, Passerón. Él decía, bueno, a ver, o puede reproducir el orden social que ya existe, o se puede convertir en una herramienta de transformación social. Y él apostaba a la última opción. Al cuestionar el statu quo, el orden impuesto. Bueno, siempre se hizo así, se va a seguir siendo así. No. Si se hace de esta manera y esta manera no está funcionando, bueno, hay que repensar, replantearse. Hoy, por ejemplo, bueno, yo por ahí les cuento algunos ejemplos de mi otro trabajo. Comentaban que en el secundario, en un secundario X de la ciudad, en primer año había 3 estudiantes que venían derivados de otra escuela de primaria, los 3 de la misma escuela y que no sabían leer y escribir. ¿No? Bueno, entonces se armó toda una discusión en torno a estos 3 estudiantes que hacen en primer año si no leen ni escriben. Primer año del secundario.
Y yo pensaba, mientras armaba la clase de hoy, digo, qué importante es poder pensarlo desde Freire, porque realmente era un transformador. Y él ponía una esperanza en esto, que no todo estaba perdido. Bueno, ¿de qué manera se los puede acompañar? Porque la trayectoria ya está, no pueden volver al primario, están en el secundario. Por eso le apostaba a esto, transformar lo que ya está. Y si no sirve o no funciona, bueno, modificarlo. Pero para eso, obviamente, que el docente solo no puede, ¿no? Implican políticas de Estado. Entonces, ¿por qué se llaman pedagogías críticas? Porque él critica a la educación tradicional. Dice, no, bueno, por ahí no es el camino. Y a la educación la toma como una práctica de libertad. Esa es la palabra de él, como la palabra referente. Otro de los conceptos más importantes que plantea Freire, que esto lo hemos visto en pedagogía, no sé si te acordás, Janet, pero que es la diferencia entre la educación bancaria y la educación liberadora. ¿Han escuchado hablar de la educación bancaria? Es la que deposita conocimiento. Bien, ¿qué deposita? Bien, bien, bancaria, como un banco que se va a depositar los cheques. Y bueno, en analogía con la práctica educativa, ¿cómo sería? A ver, ¿cómo lo interpretan? Estamos trabajando saberes previos, así que todo lo que aporten va a estar bien. ¿Por qué educación bancaria? ¿Qué se depositaba? ¿Por qué decía? Conocimientos a los Los alumnos. conocimientos al estudiante. ¡Claro! La educación está basada en una mera transmisión de contenidos, o sea, de forma mecánica, donde el estudiante, lo han sentido nombrar, lo voy a decir en estos términos porque a mí me lo han enseñado así, como una tabula rasa, no sé si han sentido esa palabra, a ver, una tabla, una hoja en blanco, donde el docente iba y le depositaba en cada clase los conocimientos. Claro. Y que los estudiantes, lejos de ser activos en sus aprendizajes, eran meros receptores pasivos. Y Freire decía, Alumnos sin luz. Claro. bueno, bien, sí, muy bien. Tenían que ser iluminados por la educación. Y alguien dijo, no escuché quién, que decía, y él criticaba eso. Por eso es pedagogía crítica. Claro, él criticaba este modelo, donde el docente era el único que sabía, donde el estudiante era solamente pasivo para recibir la información, donde también se aprendía de qué forma, racional o mecánica, o memorística. 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 El conocimiento parecía como algo así, como algo incuestionable, como algo cerrado, algo fijo, incuestionable. Bueno, era tanto y te tenías que estudiar. Yo estuve formada en ese sistema. Bueno, ahora todos ustedes son muy chiquitos, pero había que estudiar de tal página a tal página y había que decirlo tal cual. Y si la memoria te fallaba, fuiste. Y él criticaba este modelo porque, bueno, obviamente que él decía, bueno, a ver, esto no funciona porque anula la capacidad crítica de las personas. Y aparte, otra de las cosas que él decía, que no solamente los estudiantes en este caso no podían pensar de manera crítica, sino que también de manera indirecta se fortalecían las relaciones de dependencia. Porque el docente que te decía, hola, saquen una hoja, guarden, saquen una lapicera, tema 1, tema 2, tema 3, ¿lo han sentido nombrar de esa manera? Claro, todo instructivo. Exactamente. Y a lo mejor aprender de esa forma también nos hizo muy difícil llegar a un nivel universitario, facultativo, donde nadie nos dice qué hacer. Claro, pero muy bien. Bueno, están pensando y aportando de manera crítica. Genial. Piensen ustedes, si esta clase, en vez de estar pensando, bueno, más allá que es la virtualidad, ¿no? Que por ahí son otras formas, pero distinto es decir, bueno, a ver, ¿quién fue Freire? Que ahora lo vamos a ver en el video, pero que se haga todo un trabajo de investigación acerca de quién fue Freire, qué hizo, a que uno lo pueda pensar de manera crítica. Es distinto. Entonces Freire dice, bueno, a ver, la educación bancaria, bancarizada, no va más. Y él propone una nueva forma de educar, que es la educación liberadora. Los van a encontrar como liberadora o lo van a encontrar también como problematizadora.
Esas van a ser las dos formas que lo pueden encontrar. Y entonces, ¿cómo caracteriza la educación liberadora? Todo lo contrario. ¿El estudiante cómo participa? ¿De qué manera? De manera activa. Exactamente. ¿Y el Y conocimiento cómo se construye? ¿Individual o colectivamente? colectivamente, docentes y alumnos Colectivamente. aprenden juntos. Perfecto. ¿Qué más? ¿El docente cómo es? ¿Es el que posee el Un guía. conocimiento? Exactamente, un guía, es el que acompaña, el que transforma. Y aparece una palabra clave en la pedagogía freiriana, que es el diálogo. Empezar a hablar. Y cuando uno habla, el otro escucha. Y cuando el otro escucha, el otro habla. Y en el medio de la dialogicidad, esa es la palabra que usa, el diálogo, hay algo que se va construyendo. Porque justamente él dice, a ver, enseñar no es... Hay una frase muy conocida en Freire que la pueden buscar en internet que sale, que dice, enseñar no es transferir conocimientos. Esto es literal, ¿no? Sino crear las posibilidades para su producción y construcción. Miren qué interesante. No es repetir de manera memorística sin poder cuestionar qué es lo que estoy escribiendo y por qué lo estoy escribiendo y por qué digo lo que digo. Yo busqué también y una frase de él que me dice, la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Bueno, decime si no es genial. Es muy gráfico. Tiene muchas frases interesantes. Después, él habla mucho del aprendizaje colectivo y él habla, hay una frase que no me acuerdo literalmente, pero es que uno no aprende solo, sino que aprende con el otro y aprende en comunidad, ¿no? Es re interesante. Bueno, y en esta parte acá tenemos dos palabras claves entonces, para que puedan agregarla. La educación bancaria y la educación liberadora. O sea, está el docente como transmisor, como mero transmisor de conocimientos, y el docente como mediador, como guía. Tenemos como estas antinomias. Después el estudiante pasivo más el estudiante activo, la memorización y el pensamiento crítico. ¿Ven que son extremistas los polos? Bueno, y él planteó esta nueva pedagogía. Otro concepto central que voy a invitar a que lo escriban es el de concientización. Justamente porque es la concientización, ¿con qué lo pueden asociar esa palabra? Concientización. Con la reflexión. Claro, con la conciencia crítica de la realidad social. Él hacía mucho hincapié, y esto es importante que también lo registren, en lo contextual. Y miren si no es importante lo contextual. No es un Claro, mirar lo que pasa y ver cómo pueden actuar. Claro, porque, a ver, él decía, hay que tener una mirada crítica de la realidad social, porque tener esa mirada crítica, ¿qué te implica? Reconocer que existen las desigualdades. A nosotros nos pasa, vuelvo a ejemplificar, a lo mejor les puede servir, por ahí hay estudiantes que nosotros trabajamos en el ámbito público, que por ahí no tienen una trayectoria bastante lineal, no hacen la tarea y demás. Después, cuando va la trabajadora social a la casa, se da cuenta que no tienen ni una mesa para poder comer, o sea, comen en cajones, y le estoy diciendo, es una realidad lo que le estoy describiendo, ¿eh? No es un ejemplo, un simulacro de, están sentados en cajones de cerveza o de gaseosa. Entonces, no es lo mismo hacer la tarea en una mesa, en un espacio plano, que no se te mueva, que hacerlo sentado en ese cajón, escribiendo. Entonces, él decía esto, hay que reconocer el territorio. No es lo mismo tener las posibilidades de acceso al conocimiento que no tenerlos. Por eso nosotros vamos a hacer la encuesta ahora de la brecha digital. Porque no es lo mismo tener las posibilidades tecnológicas o el conocimiento para poder acceder que no tenerlo. Y ahí aparece, él empieza a analizar las distintas maneras de opresión, ¿no? Pero ¿qué dice? A ver, el oprimido, bueno, hay que educarlo para que pueda liberarse de la opresión de los opresores, parece un trabalengua, y que se pueda transformar. Por eso decimos que el contexto puede condicionar, que siempre lo digo, pero no determina, porque si piensen ustedes que si el contexto fuera determinante,
bueno, ya estaríamos condenados desde el momento del nacimiento, ya está. No, uno puede transformarse y reivindicarse, pero la realidad es que a veces uno no puede solo, necesita del otro. ¿Qué creen ustedes? Y sí, alguien le tiene que dar las herramientas para poder salir de ahí. Las posibilidades. Las posibilidades. Yo les conté, creo que la última vez también. Yo tuve la posibilidad de hacer la universidad porque a mí me ayudaron con una beca. Si no, yo no podía económicamente. Realmente, y me cambió la vida literal. Y lo digo con mucho orgullo, pero sola no hubiera podido. Entonces uno no puede solo. Piensen ustedes, no sé, digo, si no tuvieran la posibilidad a lo mejor del boleto educativo, o porque no es fácil, o a lo mejor la posibilidad de haberse acomodado con el trabajo, quienes trabajan, bueno, que la familia también acompañe. A veces si el otro no colabora, es muy difícil. No significa que sea imposible, pero por eso Paulo Freire dice, hay que leer el terreno, hay que leer, la educación es una práctica situada. Pero bueno, ahora sabemos que es así, pero piensen que él, bueno, realmente fue un innovador, porque él fue un transformador. Bien, otro concepto que él menciona es el de praxis. Eso también es una palabra clave para que la anoten. ¿Mm? Y bueno, justamente la praxis implica esto, es poder reflexionar a partir de la acción. Eso significa la praxis, la práctica, lo empírico, lo vivido. Él dice, no alcanza solamente, bueno, a ver, pensemos la realidad, analicemos los factores, hagamos un análisis de las desigualdades. No, eso no alcanza con pensarlo o analizarlo. Tenemos que transformar eso. ¿Ven? Por eso lo lleva al terreno de la práctica. Y justamente la pedagogía crítica lo que quiere, y es un poco también pensaba hoy, ¿no? Mientras leía, es un poco los lineamientos de la universidad. ¿Qué busca la universidad? Independientemente de qué universidad sea, el nivel superior, no busca formar estudiantes pasivos. No. O sea, estudiantes que cuestionen, que aporten y que se comprometan con la comunidad, porque después van a estar insertos en la comunidad y la van a transformar de alguna manera. Es muy apasionante la obra de Freire. La verdad que es muy interesante. Bueno, y otro aspecto que ya les había mencionado antes, que él recupera como importante, es el diálogo, porque justamente él plantea que, a ver, otras teorías hablan acerca de la simetría entre el educador y el educando, y él plantea una relación horizontal. Y él dice, a ver, esta horizontalidad no significa que el docente pierda la autoridad pedagógica con el grupo de estudiantes, pero lo que sí hace es abandonar una posición autoritaria. Entonces, por eso crea esta relación más que verticalista, jerárquica, horizontal. Y él sostiene esto, que el diálogo implica que uno puede escuchar a los estudiantes, a ver qué les pasa, qué aportes tienen para nutrir la clase, qué es lo que saben, reconocer los saberes, ponerlos en valor, valorar las experiencias, y que bueno, y que con ese feedback se vaya construyendo de manera colectiva el conocimiento. ¿Mm? Bueno, y otra de los aportes que hace, hay un video re lindo, pero no vamos a alcanzar a verlo hoy. Él dice que la pedagogía, bueno, lo que hablábamos, enseñar es un acto de amor. Vuelvo al tema en el territorio donde él trabajaba, ¿no? Que eran los sectores vulnerables. Y él decía, a ver, sí, enseñar, yo te enseño el conocimiento, la información y demás, pero también implica el poder respetarte. Ay, se los voy a mostrar porque dura re poquito ese video y es re lindo. Y la cara del niño ahí es re lindo. Él dice, bueno, implica escuchar. Cuando yo te escucho a vos, lo que te pasa, más allá de que
de la asignatura o del espacio curricular en sí. Cuando yo te escucho lo que te está pasando, te estoy visibilizando. Y si te visibilizo, te humanizo. Por eso pone en valor el amor. ¿Mm? Pero como un acto, incluso me atrevo a decir como ético, ¿no? No tanto desde lo emocional o lo sentimental, sino como una postura ética frente a los estudiantes. Y él habla mucho del respeto. Si yo te escucho es porque te estoy respetando, si te pongo en valor es porque te respeto. Y piensen ustedes que esta mirada es re importante para poder pensar las prácticas, bueno, cuando uno habla en términos de prácticas democráticas inclusivas. El respeto es todo. Y lo pienso desde la formación de ustedes, como primera corte, que se va a formar en ciencias exactas y naturales. Nosotros estuvimos deconstruyendo un poco el perfil del docente en el espacio de la práctica y hablábamos que, bueno, que el docente tiene ciertas características, ¿no? Porque por ahí la enseñanza de las ciencias se presenta como un conocimiento, ¿se acuerdan que dijimos medio duro, medio alejado de la realidad o bastante cerrado? Bueno, si nosotros nos enfocamos desde el posicionamiento de Paulo Freire, desde las pedagogías críticas, se cuestiona esta idea. Y decir, no, para, la enseñanza científica también puede habilitar el pensamiento crítico, analizar problemas sociales, que va a ser con el trabajo de práctica, el proyecto que vamos a hacer. Democratizar el conocimiento, decir, che, tu aporte vale, el mío también, el del otro también. Por eso es muy, muy interesante, ¿no? Él habla esto. Otra de las cosas que él menciona, yo les preparé un Power que después les voy a pasar para que lo tengan. Él habla de la necesidad de descolonizar el conocimiento. ¿Se acuerdan cuando vimos cultura? Bueno, sobre todo el grupo que investigó cultura cuando hablábamos del etnocentrismo. Bueno, él dice, hay que descolonizar el conocimiento. No todo lo que viene de afuera o en términos académicos es válido. Hay saberes populares que hay que reivindicarlos. Hay experiencias comunitarias que hay que ponerlas en valor, ¿no? Él pone en valor la diversidad cultural. Por eso él habla de una educación intercultural. ¿Ven cómo se va asociando todo? ¿Lo pueden ver a la relación? Que aparte nos enriquece todo Pero eso. ni hablar. Y acá aparece Canclini con el concepto de la hibridación cultural. Esto que vos hablas nos enriquecen, en términos de Canclini, es el concepto de hibridación. El intercambio nos va retroalimentando y nos va enriqueciendo y ampliando la mirada y poniendo en valor lo que antes desconocíamos. Bueno, también él reivindica la figura del docente como él lo llama intelectual transformador, eso lo pueden poner como palabra clave si quieren. Bueno, justamente, es lo que habían dicho recién, es el que acompaña, el que transforma, y porque la tarea docente implica reflexionar todo el tiempo sobre la práctica. Ese es el verdadero sentido. No es transmitir conocimiento solamente. Es ayudar a reflexionar, a ver, ¿por qué yo estoy viendo esto? ¿Por qué? Por eso cuando les propongo el esquema integrador, yo sé que puede ser una actividad bastante compleja y que implica tiempo. Por eso los quiero acompañar en la construcción de ello. Pero sé que es una buena técnica para que ustedes desarrollen una estrategia de aprendizaje, pero más allá de eso pueden entender el espacio curricular, puedan entender esta materia, porque todo se va relacionando con todo. Pero esa relación, ese sentido, lo va a encontrar cada uno. Por eso podemos construir de manera colaborativa las palabras claves, las podemos elegir, seleccionar, pero al momento de relacionarlas, la relación va a ser individual. Cada uno le va a dar el sentido. Bueno, grupal en este caso, pero grupos reducidos. Bueno, otro de los conceptos, y los últimos ya, él habla de esto de la educación democrática, de la educación inclusiva, de la educación comprometida, y ve a la escuela como un espacio de participación y construcción colectiva, donde todos los sujetos tienen derecho a aprender. Todos. Absolutamente todos. ¿Alguna duda hasta aquí?
La última parte no puedo anotar. Educación Decime. democrativa, educación ¿cuánto? ¿Cómo? Educación democrática, inclusiva, Inductiva, inclusiva, incluso. inclusiva, de incluir a los oprimidos, a los sectores desfavorecidos. Por eso él dice que todos los estudiantes, todas las personas tenemos derecho a aprender y también a ser escuchados. Sí. El tema es que cuando uno pertenece a la minoría, necesita que un otro también lo habilite. Que la verdadera inclusión no sea una utopía. Ahí está. ¿Alguna duda? Vamos a empezar a ver, no sé si vamos a hacer tiempo, pero les voy a compartir el video para que vean. Se los comparto por acá. Ayuda a dejar de hacer la vista gorda. Sí, muy bien. Ay, Eva, no te había visto que te habías conectado. Ay, yo no tomé asistencia. Hola, perdón, tuve una reunión y ahora estuve renegando hasta recién para conectarme. No Bueno, sé por yo qué no. también. Un montón renegué. Aparentemente se cayó Meta, no sé. Les voy a tomar Sí, para mí sí, porque no podía. Les tomo asistencia. Evangelina Actis, Ok, presente. Milagros Audo, Presente. Araceli Boschetti, Natalie Gobetó, Janet Gómez, Presente. Enzo Porcel de Peralta, Presente. Briana Raca, Presente. Agustina Velardes. Presente. Bien, acá guardo. Bueno, ahí les pasé el video que vamos a empezar a ver ahora, pero bueno, después no vamos a terminar de verlo. Les voy a pasar una bibliografía de consulta para que tengan para leer como material bibliográfico. Es una síntesis, no son muchas hojas. Voy a poner de quién es. Uy, ¿qué pasó acá? El video es súper completo. Bueno, después está la bibliografía que les seleccione. También es cortita. Después, acá, la primera, esta es obligatoria, ¿no? Obligatoria. Esta que les voy a pasar ahora es de consulta, porque es una página re linda que están todos los libros de Paulo Freire, para que la tengan, de consulta. Y lo que vamos a buscar, que no va a ser para ahora, pero va a ser para la clase que viene, que vamos a trabajar con las cartas a quien pretende enseñar, eso va a ser el trabajito práctico para que lo vayan viendo. Si no van a tener tiempo, pero bueno, para que lo tengan. Copien el enlace. Acá. Entonces, el primero es el video que es obligatorio y, digamos, hay que verlo. Y el material teórico de Ocampo, que también es muy completo y no son muchas páginas. Después les compartí el enlace con los 11 libros de Paulo Freire, no son obligatorios, pero por ahí si tienen ganas de leerlos en algún momento está bueno. Y para la clase del miércoles, no del martes, del miércoles próximo, que nos vamos a encontrar de manera presencial,
Vamos a trabajar con este enlace. Cartas a quien pretende enseñar. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno, muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora en los minutitos que nos quedan? Vamos a ver el video. Y después en algún momento, cuando terminen de verlo, si no es ahora, será cuando ustedes puedan. Esperen que no lo encuentro. ¿Dónde estará que lo copié yo? Bueno, no encuentro el enlace. Acá está. Van a ir a este formulario y lo van a completar. Es individual. ¿Sí? Ven el video. Ahora vamos a empezar a verlo. Ah, sí, pero vamos a terminar porque no dura tanto. Y después cada uno de manera individual lo completa. La idea es que lo hagan a partir del video, de lo que ustedes interpretan y de lo que estuvimos dialogando y de lo que lean. Sé que algunos pueden llegar a usar la inteligencia artificial y como yo dije, no la voy a prohibir, pero entendiendo que sobre todo es la mirada de Freire, que es una pedagogía crítica, cuando nosotros nos encontremos de manera presencial, bueno, vamos a dialogarlo para saber si realmente lo han entendido y estas preguntas, a mí no me interesa que estén bien redactadas, sino que tengan fundamento y que tengan sustento. Les voy a compartir, después te voy a pasar, Emily o Janet, alguna de las dos, les voy a pasar el Power que les preparé. Con todo lo que estuve hablando, les preparé un Power. Así ya directamente, ahí tienen las palabras claves, tienen qué significa, está todo bien completo. Ahora vamos a ver el video, después en algún momento contestan las preguntas y yo los voy a ir viendo por el formulario. A ver si este es el video, ¿no? Sí. A ver, vamos a esperar acá. ¿Este o no? Ah, no, este es otro. Vale. Uy, tengo tantas ventanas abiertas que... Acá. ¿Dónde lo busco? Actualizó e impulsó un nuevo tipo de vínculo pedagógico. Nacido en Brasil en 1921, conceptualizó e impulsó un nuevo tipo de vínculo pedagógico. Entendió que el educador debía involucrarse en las problemáticas de su pueblo y emprendió un camino de lucha contra lo que denominaba una pedagogía bancaria. Pedagogo, escritor, político y pensador, Paulo Freire concibió la educación como una acción política capaz de liberar a los oprimidos. Es el 19 de septiembre de 1921, cuando en Recife, una ciudad empobrecida del nordeste brasileño, nace Paulo Freire. Después de una escolaridad dificultosa, a los 20 años, empieza a estudiar Derecho y a enseñar portugués en escuelas secundarias.
Tiene una fuerte influencia de formación cristiana. Él estudia en un colegio católico, su escuela secundaria, porque es el único lugar que su mamá logra ubicarlo. Trabaja en parroquia siendo muy joven y se forma en el Instituto Superior de Estudios Brasileños, en donde hay participación de pedagogos cristianos como Teixeira, como Acevedo. Corre el año 1954 y Paulo Freire es nombrado jefe del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social de Industria de Recife. Al año siguiente es nombrado professor de Pedagogía en la Universidade de Recife. E ele vai trabalhar na parte da extensão cultural do SESI, num projeto de extensão de educação de adultos. Na sequência, ele vai para a Universidade Federal de Pernambuco e toda a experiência que ele começa a fazer com a educação de adultos é o que de fato direciona ele para a parte da educação, porque o Paulo Freire ele era formado em Direito. Então ele vai se deslocando para a parte pro campo educacional, né? A esposa do Paulo, a primeira esposa, que era a Elza, de fato era professora primária e onde nessa parceria de casamento e de ideias ele começa a ter o foco na questão educacional. Então o Paulo Freire no Nordeste, nós tínhamos um discurso no final dos anos 50 do governo do Juscelino Kubitschek que o país não se desenvolvia porque nós tínhamos mais da metade da população brasileira analfabeta. Freire promueve la participación crítica de padres y de alumnos sobre las cuestiones que hacen a la vida de la escuela y de la sociedad. También se preocupa porque los trabajadores reflexionen y tomen conciencia sobre sus problemas educativos, sindicales, laborales y familiares. La Iglesia latinoamericana vive, a partir de la década de los 50, tiempos de fuerte militancia y compromiso con las luchas populares. En Brasil, comienza un movimiento de comunidades eclesiales de base que crece incesantemente en las décadas siguientes y frente al cual Freire asumirá un fuerte compromiso. Es el año 1960, Paulo Freire funda el Movimiento de Cultura Popular, donde amplía su concepción sobre alfabetización y educación de adultos. Eu acho que vão ter outros agregados, que é o próprio desenvolvimento dessa metodologia, né, de alfabetizar, que está articulado com toda uma reflexão local, né, da cultura das pessoas e a cultura de uma certa comunidade e a partir de um processo de reflexão você vai pensando algumas palavras deste contexto e essas palavras que vão se transformar em palavras geradoras, elas vão se constituir como esse elemento, né, um elemento significativo de você desenvolver o processo de alfabetização. Tanto é que assim, o Paulo Freire ele é muito reduzido, né? Eles tomam o Paulo Freire apenas como um método que seria um método rápido de alfabetizar em 2, 3 meses as pessoas. O método é muito mais do que juntar sílabas. Ele é muito mais um processo de conscientização, né, da sua condição numa determinada sociedade. E é claro, ele também quer ensinar as pessoas a se apoderar da leitura e da escrita como uma arma política também no cenário, né, de luta e de processos de democratização e cidadania. Freire confirma que los trabajadores se interesan por las cuestiones políticas cuando se refieren directamente a sus problemáticas y necesidades. Para Paulo Freire es claro que no se trata de explicarle a las personas cómo es la estructura de clases de la sociedad o cuáles son las contradicciones principales y secundarias. Se trata de hacer una experiencia en la que el sujeto articule esa preocupación, esa experiencia existencial con esos problemas estructurales o con esa situación estructural. El método de alfabetización diseñado por Freire a partir de 1961 se basa en su propia experiencia en la ciudad de Anguicos, en el nordeste brasileño, donde 300 campesinos adultos son alfabetizados en solo 45 días. La obra de Freire surge en el nordeste de Brasil. A mediados de la década de los 60, la mitad de sus habitantes son analfabetos o viven en lo que Freire señala como la cultura del silencio. Mas a mais conhecida é uma experiência que ele realiza no interior do Rio Grande do Norte, que é um estado próximo ao seu estado natal, a Pernambuco. No interior ele vai fazer um trabalho de alfabetização junto a cortadores de cana, né?
E é um trabalho onde ele vai ali testar alguns princípios daquilo que nós vamos conhecer posteriormente como a pedagogia do Paulo Freire. Né? Quais seriam isso? Primeiro, que todos nós já conhecemos o mundo. Né? Um pouco que o conhecimento do mundo precede o conhecimento da palavra escrita. Portanto, que essa ideia de que os sujeitos não conhecem nada é uma ideia que ele combate e combate muito fortemente. Então, essa experiência que ele realiza ali em Angicos, com cerca de 300 trabalhadores que têm experiência, né, de cortar canas, e faz uma experiência de alfabetização desse coletivo num período que é considerado muito curto, né, que é em torno de 45 a 50 dias, quando essa experiência se realiza. Que o Joaquim se levantou um dia durante o processo da busca, da pesquisa, e foi ao quadro negro, apanhou o giz e escreveu Nina. E quando acabou de escrever Nina, ele deu uma gargalhada nervosa que quase não terminava. E eu disse, Joaquim, que passa, que há contigo? E ele riu, olhou para mim e disse, puxa, Nina é o nome de minha mulher. Para Freire, el universo vocabular es el conjunto de palabras con que los sujetos interpretan el mundo y contiene los temas y problemas que son significativos para los educandos. Freire sostiene que el educador debe involucrarse en los procesos históricos de los sectores populares, observando cuáles son sus universos de vocabulario. Considera que en una estructura de dominación, el lenguaje y la experiencia están alienados. Las maneras de hablar y pensar el mundo constituyen un reflejo del pensamiento y del lenguaje propio de las sociedades dominantes. Ele desenvolve, formula e elabora junto com a equipe um plano nacional de combate ao analfabetismo, que pressupunha a criação, no Brasil é um plano extremamente ousado, da criação de 20 mil núcleos, né, de alfabetização, que ele chamava Círculos de Cultura. Isso, na concepção do Paulo Freire, é uma questão muito importante, porque ele não desagrega, ele não separa, né, a ideia da aprendizagem do mundo da leitura e da escrita do universo cultural. En 1963, Paulo Freire es nombrado director del Plan Nacional de Alfabetización, pero al año siguiente, un golpe militar pone fin a esta etapa. Freire es encarcelado por la dictadura y encuentra protección en la Embajada de Bolivia, cuyo gobierno lo contrata como asesor del Ministerio de Educación. Pero, apenas llega a la ciudad de La Paz en 1964, es testigo de un nuevo golpe de Estado y se marcha a Chile. Freire comienza así un largo exilio que se extenderá hasta 1980. La experiencia del exilio es muy fuerte en Freire. Él en varios momentos lo manifiesta. Y de hecho, el primer exilio, que es el exilio chileno, en Chile hay una gran concentración de intelectuales. Se está armando el gobierno de la Unidad Popular. Permanece en Chile durante más de 4 años, donde trabaja en el Instituto de Capacitación e Investigación de la Reforma Agraria y en la Oficina Gubernamental Especial de Educación de Adultos. También la experiencia del exilio que continúa en Ginebra y lo vincula desde ahí con varias experiencias de los movimientos revolucionarios africanos, lo pone en contacto con un pensamiento muy potente. Uno de los más fuertes que a él lo impacta mucho es el de Amílcar Cabral, el dirigente de la Revolución Guinense, uno de los intelectuales más importantes. En 1967, Freire viaja a Estados Unidos como conferenciante de diversas universidades y trabaja como profesor invitado de la Universidad de Harvard. Concluye la década de los 60 y Paulo Freire publica el libro Extensión o Comunicación. En él concibe la extensión de la cultura como una operación invasora, mientras que, de modo opuesto, argumenta que la comunicación de la cultura fomenta la concientización, ya que no es posible aprender si los saberes están en contradicción con las experiencias personales. Cuando Freire discute eso y escribe un texto que en Chile está discutiendo con el pensamiento hegemónico en ese momento y poniendo en tela de juicio no solamente un modelo abstracto educativo, sino una práctica político-pedagógica concreta. Paulo Freire afirma que el educador que no conoce el mundo del campesino no puede establecer un vínculo pedagógico con él, ni mucho menos tratar de cambiar su actitud. Enarbola su experiencia educativa en principios que fomentan la práctica de la libertad, prácticas que se alejan de un simple apoyo técnico y ponen el esfuerzo en intentar descifrarse a sí mismos y a los demás. Paralelamente diferente. Hola, buen día. Buen día, ¿cómo estás?
Vamos a esperar un ratito que vengan los compañeros y comenzamos la clase. Es a principios de los años 70 cuando Paulo Freire publica sus obras más famosas, La educación como práctica de la libertad y Pedagogía del oprimido. Estas son prohibidas por las dictaduras cívico-militares que asolan el Cono Sur. En La educación como práctica de la libertad, presenta una propuesta pedagógica para Brasil en la fase de transición de la sociedad agraria colonial a una sociedad independiente e industrializada. La publicación de Pedagogía del oprimido conforma un aporte latinoamericano fundamental al proceso de organización política de los sectores sociales dominados. Freire enfatiza el reconocimiento del estado de opresión como una situación de violencia y hace hincapié en la estrategia general de trabajo revolucionario con los oprimidos y no para ellos. Pedagogía del oprimido destaca el papel de la educación como una forma de política cultural e interpela a todos los trabajadores que se desempeñan en el ámbito de la educación y de la cultura. Freire resalta la relación entre diálogo y transformación. El diálogo indica un tipo de comunicación para construir la verdad, que nadie posee de manera absoluta y a la que nunca se arriba definitivamente. Expresa que existe una doble dimensión del diálogo, la acción y la reflexión, articuladas entre sí. Essa educação bancária, por Paulo Freire, ela está vinculada ao que ele chama de uma escola mais tradicional. O que significa? Aquela que o professor sabe tudo e que o aluno não sabe nada, né? O aluno seria aquele depositário daqueles conhecimentos que seria transmitido por uma única pessoa que sabe tudo. Então, nesta relação, os alunos, né, seriam passivos e o professor ativo. Então, quer dizer, o que o Paulo Freire ele vai propor é que a gente se educa, né, ao mesmo tempo que é educado. Então, quer dizer, nesse sentido, o que faz a contraposição é que o professor ele tem que ter a capacidade de, conhecendo esse universo cultural, histórico, linguístico dos alunos, ele poder organizar essas ideias e esses conhecimentos de uma forma sistematizada, ele aí criar todos os processos para que esse processo aí, no caso de alfabetização, ele se dê, ele aconteça. Leonor, ¿cuántas sílabas tienes sembrado? 3 sílabas. Freire opone su propuesta conocida como educación dialógica a lo que llama educación bancaria. La educación dialógica busca establecer una relación igualitaria entre educador y educando, en la que ambas partes enseñan y aprenden, ya que nadie lo sabe todo y nadie lo ignora todo. Soraya, árboles. 3 sílabas. Bien. Néstor, cansancio. 3 sílabas tiene. Muy bien. Es el año 1970. Paulo Freire se traslada a Ginebra, Suiza, donde es convocado para asesorar en los programas de educación del Consejo Mundial de Iglesias. Entre los años 1975 y 1980, trabaja en Santo Tomé y Príncipe, Mozambique, Angola y Nicaragua, lugares donde se posiciona como un militante comprometido con la liberación de los pueblos oprimidos. En marzo de 1980, Freire emprende su regreso definitivo a Brasil. No retorno ao Brasil, ele vai também ocupar postos no magistério. Ele vai trabalhar em 2 universidades de São Paulo, a Universidade Estadual de Campinas e a PUC de São Paulo. Essa estadia na PUC, ela merece um certo destaque, porque a PUC foi um dos polos, né, de resistência no campo universitário que acolheu muito dos perseguidos pelo regime militar. E ela abrigou muito daqueles que tinham passado pela experiência do exílio, e aí acho que ajuda a compreender um pouco a presença de Paulo Freire e a presença de vários intelectuais que vão trabalhar na PUC São Paulo e vão ajudar a organizar o campo da reflexão na educação, com a criação, na verdade não a criação, mas com assim, a revigoração dos programas de pós-graduação no interior dessa universidade brasileira. El Partido de los Trabajadores gana las elecciones municipales en San Pablo en 1988 y Freire asume como secretario de Educación. Su política se centra en 4 objetivos principales: ampliar el acceso y permanencia de los sectores populares a la educación pública, democratizar el poder pedagógico para que todos se vinculen en una planificación autogestionada, fomentar la construcción colectiva interdisciplinaria y la formación permanente del personal docente, y contribuir a la eliminación definitiva del analfabetismo. Y el otro elemento que no quiero dejar de mencionar es la dificultad que tuvo Freire para esa gestión. Era Paulo Freire. Venía con un enorme prestigio internacional, con un enorme apoyo político. Él es uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores, estamos hablando del 80. Llega con enorme apoyo y tiene muchas dificultades para implementar transformaciones en el sistema escolar. Paulo Freire se encuentra en una situación paradójica. Crítico de la educación promovida por el Estado, es ahora funcionario público. Acepta el cargo convencido de que es una oportunidad para modificar problemas estructurales de la enseñanza, pero las presiones ejercidas desde la burguesía paulista, la oposición política y la prensa escrita lo llevan a renunciar a su cargo y continuar trabajando desde otros espacios. Entonces hay que ver ahí cómo funcionaron los diferentes actores, las familias, los partidos, los sindicatos, los diferentes componentes del frente, porque no es que gane el PT, gana un frente en las elecciones en San Pablo. Entonces me parece que toda esa complejidad, por lo menos para alertarnos de que no es fácil,
cambiar el sistema escolar. Si Paulo Freire no pudo, bueno, ¿cómo habría que hacerlo? Y en un momento él decide que lo mejor para que su equipo, que no es la gente, sino para que ese proyecto continúe, es que él se retire. Entonces él dice, me voy para quedarme. Y de hecho queda el equipo que venía trabajando con él, desarrollando el proceso que se había iniciado. El 2 de mayo de 1997, a los 75 años, Paulo Freire muere en la ciudad de San Pablo. Su obra, traducida a diversos idiomas, se extiende a más de 27 libros propios y colectivos. En algún momento Freire, en varios momentos, manifiesta que él está preocupado con convertirse en un mito. Y en algún momento que relata una experiencia un poco frustrante, donde la gente se va a una entrevista, en una situación complicada, dice, contento, he vencido mi propio mito y estoy contento con ello. Y junto con eso, hay una movilidad en la biografía de Freire. Si uno lo toma de manera rígida, puede decir, bueno, te transformó, porque el Freire, que en Pedagogía del Oprimido o en Educación como Práctica para la Libertad, no encuentra la palabra escuela, no encuentra la palabra profesor, termina siendo secretario de Educación del municipio de San Pablo. Entonces hay ahí un cambio importante. A mí me parece que esas transformaciones que Freire hace en las coyunturas son justamente en función de mantener la coherencia, que no es mantener la rigidez, sino ser capaz de mantener principios que se articulan de modo distinto en cada coyuntura. Então me parece que esses princípios gerais que estão presentes nessa ampla obra do Paulo Freire, eles ainda são necessários, né, porque o nosso mundo continua desigual, o nosso mundo continua estratificado, e esse compromisso com a liberdade, a luta contra as exclusões, me parece que ainda são bandeiras que foram abraçadas pelo Paulo Freire, que ainda são bandeiras do nosso presente. Portanto, a leitura e a releitura da obra do Paulo Freire pode nos inspirar, pode nos nutrir, pode fertilizar as lutas do nosso presente. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas agora que você me desafia, e talvez a minha resposta seja pouco humilde. Talvez seja, eu acho que não. Mas eu gostaria de ser lembrado como... Bueno, vamos a dejarlo porque veo que se están desconectando y está bien porque ya estamos fuera del horario. Me encuentro... Quedaste solo, Enzo. Quedé sola acá. Bueno, quedaste solito, está bien. Nos hemos extendido 2 minutitos porque nos conectamos a las 37 por los problemas de conectividad. Bueno, fueron 2 minutitos de exceso, pero reconozco que está bien si se hayan desconectado. Vamos a finalizar la grabación. Bueno, Enzo, los invito a que vean el